pareja, qué reflexión pueden hacer sobre eso, y si tengo oportunidad, pues haré una propia al finalizar de su debate como mesa redonda. Adelante, quien quiere empezar, como quieran. Bueno, por allá veo que la señorita Cardona quiere hablar, y lo mismo Gabriela, pero no le quitemos la palabra a María Yanceli, que ella alzó primero la mano. ¿Ya arregló el asunto técnico allá? Está el botoncito, el cuchuflic, está malo, el cuchuflic está malo. Profe, me estaba conectando desde el computador, pero tenía dificultades, entonces ya me conecté desde el celular. Ya, bueno. Bueno, Vale. si tienes algo, la pregunta queda abierta, para que nos entretengamos un rato. Profe, le doy la palabra a las compañeras y yo ahorita más adelante doy mi opinión también. Se te acepta eso, tú mandas. Muy bien. Profe, venga, para que empecemos una vez. Adelante. Profe, a mí me causó de pronto inquietud el tema de la alteridad, de que muchas veces en la ética nosotros olvidamos ese concepto, ¿cierto? En lo que es, por ejemplo, en la religión, lo que es en la política, lo que es respetar las creencias de los demás, lo que es de pronto esa competencia que hay hoy en día en todos los ámbitos. Yo creo que usted le pregunta a cualquier persona en la calle qué es la alteridad y nada, o sea, yo creo que por ahí un 1% de las personas van a saber responder, ¿cierto? Entonces, si nosotros entendemos la alteridad como comprender las diferencias que hay en el otro, no solamente en el ámbito empresarial o en el ámbito laboral, en el ámbito estudiantil, en el ámbito político, sino también incluso hasta en el matrimonio, ¿cierto? En una relación de pareja. Entonces, yo creo que eso es algo que de pronto si nosotros estuviéramos muy bien desde pequeños y nos enseña ese concepto de alteridad, yo creo que nosotros podríamos ser o podríamos ejercer todas nuestras actividades de una manera mucho más ética. Podríamos lograr de pronto un punto de entendimiento más significativo con los demás. Ese tema de la alteridad, y ya que si lo vemos en el derecho, el tema de la alteridad jurídica, de ver cómo otras personas son sujetos de derecho al igual que nosotros y que nosotros tenemos obligaciones al igual que las otras personas, ¿cierto? Y que nosotros debemos respetar los derechos de los demás, y es algo muy importante. Entonces, en el documento de Enrique Dussel me causó pues como, digamos que fue la palabra como que más me quedó en la cabeza. Y la verdad es, ese concepto de alteridad yo creo que debería ser mucho más universal, se debería universalizar mucho más para que de pronto nosotros en la convivencia en sociedad fuera de una manera mucho más fácil, el de ponerse pues en los zapatos del otro, entender las creencias del otro, respetar las creencias del otro, sin tratar pues como de hacemos hoy en día, que simplemente llevamos esta convivencia en sociedad a las patadas, en que cada uno quiera hacer prevalecer sus ideas como si fuera la última palabra. Algo muy importante es ese concepto y la diferencia tan grande que hay entre los principios y los valores. Los principios, por ahí me lo ha nombrado mucho un profesor, los principios nosotros los descubrimos, los valores es una creación humana, y muchas veces nosotros queremos hacer prevalecer nuestros conceptos como si fueran principios. Los principios vienen antes de incluso de la existencia de las personas, como por ejemplo, ahora hablemos del principio de gravedad, el principio de la inercia, hablemos de nosotros de un principio que sea el más, digamos, original de todo, que es el universo, ¿cierto? Muchas veces nosotros queremos defender nuestros conceptos y queremos defender nuestras creencias y nuestras apreciaciones como si fueran principios, en realidad simplemente es un valor mío, es algo que yo estoy creando. Y ahí, mi profesor me disculpará una palabra de pronto subida que voy a utilizar. Había un cantante, yo creo que usted debe saber mejor que yo cuál era,
que decía que las opiniones son como el ojo del culo, porque creemos que el de los demás huele mal, menos el de nosotros. Entonces, es como la pequeña reflexión que tengo para hacer, profe. Gracias. Profe, no se te escucha. Sí, precisamente por eso. Pongan las cámaras, Sergio. Qué bueno, me gustó esa intervención porque precisamente trata de eso. Hombre, ¿qué le toca a uno? ¿Qué lo toca? No, y lo del ejemplo, todo ejemplo vale. Aquí no le tenemos miedo a las palabras y eso de las palabras no son ni antiéticas ni antiestéticas. Ellas son como las monedas, van y vienen. ¿Cierto, Julián? Julián ya puso la cámara también, porque Julián es un hombre que debate de cara a los demás. Y te cuento, Sergio, ese principio de alteridad viene de ese otro autor que es bueno que ustedes escuchen esos autores y los apunten y los tengan presentes porque se les va a crear un interés, se les suscita un interés, ¿cómo es que se llama? Bueno, que ese concepto viene de Emmanuel Levinas, y el concepto de la otredad, el otro, es el otro que me permite a mí cambiar de perspectiva, o el ser yo capaz de cambiar de mi perspectiva por la del otro, ¿cierto? Y en cuanto a los principios, pues, ¿cómo no será importante los principios en el derecho, habiendo toda una ciencia que los aborda, porque sin principios no hay derecho, es más, sin principios no hay sociedad, y eso es uno de los temas que aborda y que ustedes van a tocar seguramente dentro de 8 días con Adela Cortina. Hombre, los mínimos principios éticos, ¿cierto? Los mínimos. En el derecho, este es el texto de Hernán Valencia, que es muy bueno que lo lleven a México, que en México conozcan esto porque este autor es de una talla internacional importantísima, pero en las universidades mexicanas no lo conocen mucho. Han venido a conocerlo gente pues muy inquieta. Precisamente porque estos principios son los que nos permiten decir que nosotros somos una sociedad o al menos unos animales que no nos quedamos en un estado animal, sino que le damos trascendencia y sabemos escoger entre toda esa gama de principios posibles para poder convivir con el otro. Me gustó eso entonces, Sergio, que hayas hablado de la alteridad. ¿Qué más? Yo les pregunto, por ejemplo, esta. Álvaro, que el texto de Dussel es un texto de izquierda o es un texto que llama como a las revoluciones o es un texto o algo así. Es decir, como el tinte político que pueda tener ese discurso de la ética. Adelante, Álvaro. Pon tu cámara, profe, abordando de pronto con dos palabritas finales que usted dijo ahí, lo que decía. Ponga la cámara, Álvaro, ponga la cámara. Profe, ahí yo la tengo. No sé. Profe, la tiene puesta. Profe, tiene la cámara. Sí, profe, se le prendía la cámara. Ah, yo no lo veo. ¿Y por qué yo no lo veo? De pronto estoy en otro lugar o... Ah, ya, ahí lo vi. Álvaro, hágale, tranquilo, ya. Listo. Profe, que retomando de pronto lo que vos estás diciendo, que si el discurso es de izquierda a derecha, yo creería que es algo muy natural. Es un discurso que no tiene como ninguna tendencia. Y otra palabra que usted decía, que dentro de la lectura, la parte de la otredad, ahí había una frasecita que decía Rousseau, que decía que el hombre no es meramente pastor del ser, sino que es alguien cuyo sentido lo da al relacionarse con los otros, ¿sí? Entonces eso me pone a pensar a mí que nosotros somos sociedad como sociedad, es porque nos relacionamos con otras personas y tenemos actitudes
y acciones que nos van definiendo. Si no, seríamos, así como usted dice, meramente otro ser más en este mundo. Entonces, algo muy importante que queda de esto es que nosotros nacimos fue para servir, para convivir, para estar para la otra persona. Y frases muy coloquiales como el que no nació para servir, el que no nace para servir no sirve para vivir, ¿sí? Y son frases que se escuchan pues muy coloquiales, pero en realidad si uno los asienta en principios morales y los aplica dentro de nuestra vida, yo creo que van mejorando el entorno vivir, así sea del grupo social o sociofamiliar en que nos encontremos, lo va mejorando de esa manera, porque a veces uno encuentra el simple hecho en las meras familias que se tienen hasta odio por envidias, por discusiones, por tonterías, cuando nosotros debemos empezar a cambiar esos pensamientos, esas actitudes para convivir de una manera mucho más amena, porque es que la vida en realidad es maravillosa, es como empecé diciendo, es muy natural, es simplemente de saberla vivir, no es ni siquiera de uno ponerse a complicarse con esas cosas. Y para terminar, es podernos conectar con las otras personas y sobre todo, hay algo pues, que para mí es muy importante y yo intento aplicarlo mucho y es tener mucha comprensión, porque nosotros tenemos ese principio, ese derecho de ser personas con distintos pensamientos, ¿sí? Que cada quien tiene su propia noción, entonces a veces no podemos obligar a otras personas a que piensen o accionen o funcionen de la misma manera que nosotros, tenemos que entender el cómo ellos actúan y el por qué lo hacen, y tal vez si esos efectos nos acarrean a nosotros algún inconveniente, simplemente o alejarnos o dar nuestro punto de vista sin llegar a los choques, porque las palabras amenas yo creo que solucionan más los inconvenientes que los mismos gritos. Gracias Álvaro Suárez, y cómo me encanta cuando se presentan en esas cámaras y esa elocuencia acompañada de ese gesto. Muy bien, gracias Álvaro. ¿Alguien más? Álvaro, te apunto en eso. ¿Cómo poder con el otro descubrir qué? A mí se me ocurre, por ejemplo, algo. Y con Lévinas. Bueno, pensémonos nosotros con nuestras características latinoamericanas y emprendamos una lucha mancomunada. ¿Y por qué? Yo pienso que desde la filosofía, una lucha por la verdad, es muy se justifica, ¿cierto? Y esa no tiene tinte político, no es una lucha por la verdad académica, que nos dignifique. Es decir, que en esa lucha nosotros podamos negarnos a ser manipulados, instrumentalizados, ¿cierto? Cosificados. Ya esa lucha por la verdad me parece a mí que le da un valor a la democracia y a los seres humanos participando en la construcción, pues, del etos. Bueno, ¿quién más? Yeudi vino y se voló. Yeudi, ponga la cámara. Mayoral, se les insiste mucho en eso por el asunto ético de el debate ante el otro, Julián, Diego. Bueno, ¿quién más quiere participar, compañeros? Profe, buenas noches. Adelante, mi hermano. Adelante, Diego. Pon tu cámara para verte en tu esplendor. ¿Cómo, profe? Que pongas la cámara para verte en tu esplendor. Profe, él la tiene puesta también. Sí, ahí está, ya lo vi. A mí como que me llegas después. Diego, adelante, Diego. Profe, yo me voy como hacia el mito de la caverna. Cuando nosotros estamos enfrascados en una posición oscura, que estamos acompañados como de esa persona que no nos deja llegar como a esa victoria,
de crecer nuestras expectativas intelectuales y siempre nos deja ahí como a la expectativa. Pero ya surgimos, nos damos cuenta de las claridades que tenemos ante las circunstancias y podemos decir, bueno, esa persona me está dejando una base no tan sólida como la se puede encontrar si yo salgo de acá y veo mis principios morales y mis principios éticos hacia las demás personas, como intelectualmente voy creciendo y voy dando mis pasos arraigados hacia una, digámosle, un crecimiento digno o ético para ser mejor ante las demás personas. Profe, activa el micrófono. Alguien tiene que decirle algo desde ese mito de la caverna y también, bueno, la ética que nos permite a nosotros, y eso lo hace Dussel en un libro que se llama 1942, El encubrimiento del otro, porque Dussel siempre le pregunta e indaga por eso, cómo es que vienen y nos hacen desaparecer, prácticamente nos desaparecen, y con un San Benito, con una falacia, que es la falacia de, o un mito, crear la modernidad en América. Y por eso Dussel, en ese sentido, dice, no, está bien los europeos y los helenistas y la filosofía griega y todo eso, pero nosotros tenemos que empezar a recuperar lo nuestro aquí en América y reconocernos a nosotros mismos, ver nuestro propio rostro en términos de Emmanuel Levinas. Porque él siempre habla que el europeo lo que nos vino a dejar fue un ego. Cuando aquí todo era comunitario, los europeos vinieron a instaurar el ego, el hombre que lucha en solitario y contra el otro. Bueno, ¿quién más quiere? Dilo. Yo. Juan. Yo. Sí, Álvaro. Sí, y para que le dé la palabra, la pidió Judith, Selene. Se la damos a Judith. No, pero para que ella se caliente, ella va calentando la voz. Para que salgamos de mi profe de una vez. Bueno, profe, así como usted menciona lo de los europeos y eso, pienso yo que aún en medio de la alteridad debe existir un ciclo, así como se ve en la cadena alimenticia, como se ve en muchas cosas de la vida cotidiana. No sé, el ciclo fluvial. Así también debe ser el ciclo en la alteridad, de la ética. Debe haber la persona que esté dispuesta a cambiar por el otro y la persona que quiera que el otro cambie por uno, ¿cierto? Y de eso se trata la alteridad, ponerse en los zapatos del otro y asimilar la forma de pensar del otro, ¿cierto? Pero también va a existir la otra postura y es la persona que no quiere cambiar y que la gente cambie a su favor. Entonces pienso que debe haber siempre esa sincronía o ese ciclo o ese círculo vicioso para que esto funcione. Y bueno, Levinas lo planteaba, que esa debería ser como las bases para formar en la educación de las personas, la alteridad. Esa debería ser la base para educarnos. Lastimosamente, siempre en toda regla debe haber alguna excepción y es a lo que yo voy. Va a haber la persona egoísta, va a existir la persona que no quiere cambiar, que no quiere ceder, y hasta cierto grado puede que esté bien, porque va a hacer que rote el círculo. Ese es mi aporte. Aporte que lo calificamos de muy pertinente, sí, porque podría uno pensar como piensan los budistas o algunas culturas
dicen que hay que abandonar el ego, en el sentido de que, y es que Levinas, sin ser egoísta, él conocía eso, porque aquí, es más, él habla sobre ese ego europeo y nos queda a nosotros como herencia. Aquí, cuando todo era colectivo, se convirtió en una lucha de todos contra todos. Levinas lo plantea y convierte eso en una filosofía importante. Dussel. Bueno, alguien más. Bien pueda, dice Lenny que quería tomar la palabra. Adelante. Entonces, María Yanceli. Profe, yo, pues no sé, pienso que también lo podemos relacionar con la filosofía de Kant, de Immanuel Kant, en la parte donde nos mencionan, o sea, lo que estábamos hablando ahorita, yo pienso que también depende de nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos, digamos, pie a que esa otra persona nos influencie o nos dé como su opinión, o digámoslo así, quiera como, digamos, manejar la vida de uno, entonces obviamente también esa persona se va a sentir con ese poder, ese ego. Entonces, por ejemplo, la filosofía de Immanuel Kant nos decía, atrévete a saber por ti mismo. Si nosotros somos independientes y no estamos esperando como que otra persona nos dirija, también vamos a tener como esa liberación de esa persona y no vamos a permitir que otra persona nos juzgue o tenga como ese poder sobre nosotros. Muy bien, muy bien. Vamos bien. ¿Quién más? Judith Seleni quería hablar. Carlos. Entonces Gabriela y Ana María. Judith Seleni salió con un invento de que tenía malo el micrófono y yo escuché el perrito allá ladrar. Bueno, adelante. No, todos lo escuchamos y quedó grabado. Profe, buenas noches. ¿Qué más, Carlos Andrés? ¿Cómo le ha ido? Profe, hay que despertarla primero. Sí, no, pongan la cámara pues, Carlitos, para verle la cara. Profe, ahí estoy. A ver, listo, hágale. Profe, lo que decían los compañeros es muy acertado y me acerco más a lo que dice Julián cuando hablaba de la alteridad sobre la diferencia entre los otros, aunque Kant también se acerca o sea, trae argumentos muy reales sobre la existencia del hombre y hay una parte en el documento donde en la praxis o sea, la vemos y es como el modo como diferir en el otro, ¿cierto? Yo veo que, por ejemplo, en la praxis es como a dónde podemos llegar, ¿cierto? O sea, iniciábamos desde un proyecto de vida, pero sabemos que vamos a llegar a una parte determinada que difícilmente podamos avanzar más. Yo pienso que sin esa conexión entre la alteridad y lo que dice y lo que está impugnado en este documento, o sea, es muy difícil avanzar como seres humanos, ¿cierto? Y la parte ética en el ser humano es muy importante para poder seguir adelante. Carlos, y yo te diría otra cosa, ¿no? Y como sociedad, como conglomerado social, ¿no? ¿O qué Sí, piensas profe, tú? es que hoy en día uno no entiende los seres humanos, ¿cierto? Pues pasa mucho en la sociedad, con los vecinos, usted ve el vecino al frente, pues yo tengo un vecino acá al lado que coloca música a todo taco, saca su bafle afuera de la calle y él es adentro y el bafle afuera. O sea, eso es, o sea, uno no entiende esa parte. Entonces, también de pronto hay que entender que hay seres humanos que somos más diferentes y que de pronto no comprendemos a los otros.
de ese modo. Por eso existe la diferencia entre unos y otros, y lo que decía Álvaro, no sé, Sergio, que nos hablaba de la alteridad, es total, eso es lo que tenemos que tener. Carlos, pero o yo le pregunto a usted, ¿quién quiere responder? ¿Será que eso de entender al otro tiene que ver con soportar al otro estoicamente? Por ejemplo, como usted que tiene que soportar a su vecino estoicamente porque usted es un hombre educado, porque usted es un hombre comprensivo y entonces deja que el hombre le importune su vida, o porque usted es un estoico entonces. ¿O será que usted, la ética misma y la política y las normas de convivencia le dan derecho a usted a que se enoje, a que se indigne, a que muera, ¿cómo es que se dice? A que se emberraque? A que, ¿cómo decimos en México, Gabriela? A que se enoje, a que se enoje, moleste, a que se empute. Sí, eso. También, también. Allá también dicen, bueno, allá en Sonora también dicen eso. Hombre, pero ahorita el compañero Sergio decía, creo que era Sergio, que decía como que todo va como en la respuesta, entonces la respuesta, reacción, entonces, como a violencia más violencia. Y hay una parte muy sabia que está en la Biblia que dice que la respuesta blanda aplica la ira. Entonces, ¿cómo hace uno frente a una situación? Es ser como la contraparte, me están atacando, pues no, vamos a hablar suavecito. Y de pronto, de esa manera, se va a bajar la intención del otro. Y creo que es como por donde va el compañero Carlos y lo que quiso decir el compañero Sergio ahorita. De pronto la comprensión, ¿no? Que es como lo que decía Enrique Dussel, ¿cierto? Él enfatizaba en la parte del hombre, que es hombre porque comprende el ser. De pronto esa parte lo hace como más comprensivo. En medio de la alteridad, hoy solo hemos hablado de hombres propios. ¿Dónde están las mujeres? ¿Ah? Que no sean Precisamente, es que me estaba pasando por la mente que siempre a María y yo nos llevamos la clase, les tocaba. No, les toca a ustedes, estoy de acuerdo con Gaby. ¿Quién fue el que dijo que estaban participando solamente los hombres? Yo no soy hombre. No, ya la niña María habló. Yaceli ya se salvó. Bueno, dilo. Yo quisiera... Defiendan, profe. Sí, primero que todo, profe, me hace el favor y nos defiende. ¿Eh? No, le voy a decir que yo no las defiendo porque ustedes no son minusválidas mentales y ustedes son capaces contra todos los tipos. No. Adelante. Es que están muy calladas. Bueno, sí, muy calladitos. Estamos atentas escuchando, es que hoy les tocaba a ustedes. Bueno, profe, en cuanto a la pregunta que tú le hacías al compañero Carlos de que entonces que sí, pues la comprensión y eso de aguantarle como todo al otro, bueno, eso fue lo que yo capté y que el compañero Julián le dio respuesta. Me parece que, bueno, yo siempre, bueno, partamos de algo y es que el ser humano por naturaleza siempre va a sentir indignación y obviamente cuando a uno no le gusta algo, uno de alguna forma lo tiene que expresar o por lo menos, pues eso es lo que yo pienso. Y lo vemos un ejemplo muy sencillo que se puede poner es en las relaciones de pareja, que porque yo amo al otro voy a aguantarme cosas que a mí no me gustan, no. Y tengo que ir a pelear con el otro, no. Simplemente le expreso mis inconformidades. Lo que decía, no sé si fue Álvaro o fue Sergio, creo que fue Álvaro, quien dijo una frase de que la idea, y que ya lo han mencionado, que la idea es contrarrestar con amor y no con la misma ira, porque con una cucharada de miel se endulza más que con una cucharada de vinagre.
bueno, algo así dijo. Es muy cierto, pero uno tampoco pues se puede quedar así como Dios me traiga, Dios me lleve, ahí me quedo porque es que lo otro y tengo que comprender la realidad y no, o sea, y yo estoy de acuerdo con que debemos de comprender la realidad del otro, porque es que si no graves, o sea, la convivencia se tornaría de una forma demasiado pesada y la comprensión para mí, o sea, para mí principalmente la comprensión es un pilar muy importante, es un pilar fundamental, pero también, o sea, si yo comprendo al otro, entonces ¿quién me comprende a mí? O sea, sé que puede sonar egoísta, pero es algo que tiene que ir de parte y parte. Entonces, pues yo digo que, como mencionaba, la indignación, lo lógico es uno poner límites, porque es que el hecho de que uno ponga límites no significa de que le esté faltando al respeto al otro o no esté comprendiendo su realidad. Y en cuanto al documento, pues, profe, la verdad es que tiene como de tanto por dónde hablar, de tanto por qué coger, que tengo como en la cabeza mil, entonces no se me pasan mil cosas por la cabeza, entonces estoy todavía como mirando a ver como dónde me centro, dónde me paro, qué, qué teoría apoyo, pero realmente opino que es un documento muy interesante y que tiene cosas que realmente, o sea, argumentos muy claves en cuanto a la ética. Has dicho una cosa que la vas a encontrar en Adela Cortina. Y mire, a medida que vamos hablando, toman apuntes porque para que se vayan alimentando eso. Adela Cortina habla de eso precisamente. La pregunta de Adela Cortina es, ¿para qué nos sirve la ética? Pero ella siempre tiene también este cuestionamiento. Los mínimos éticos. Lo que acaba de decir Ana María Cardona, pongámosle límites. ¿Cuáles son los límites? Los mínimos éticos, ¿cierto, Gabriela? Bueno, y lo otro, la tolerancia, habría que hablar sobre la tolerancia, hasta dónde nos llega eso. El caso de Carlos Andrés que tiene el vecino, no es Carlos Andrés, es Álvaro, el que tiene el vecino, no, es Carlos, el que tiene el vecino insoportable. A mí me gustan la gente orgullosa, pero a otro le daría el derecho que habla Ana María, y es un derecho ético que quiero que lo miren en un filósofo francés. Él es francés, se llama Stephen Hessel. Busque por la palabra indignados. Él escribió a principios de este siglo que estamos 20, un opúsculo reivindicando el derecho a la indignación. Y eso es un derecho ético. Y eso es una propuesta también política. Así como Enrique Dussel habla de una ética para la liberación, él habla una ética de la indignación. Bueno, muchachos, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes no se van a levantar, se van a quedar ahí sentados. Indignados, dice el maestro, el poeta Stephen Hessel. Stephen es una autoridad moral y ética en Europa, fue una autoridad moral y ética porque fue un hombre que rescatado de las garras del nazismo, cuando él sobrevivió a la cámara de gas y a los campos de concentración. Y Stephen Hessel fue en el 47 uno de los hombres redactores de la Carta de Derechos Humanos, de la ONU. Y en esa época le llega ahora en el 2000 y pico, 2005 tal vez, escribe ese opúsculo. Opúsculos es cuando un libro es pequeño y se llama así, Indignados. Lo que dice Ana María, uno tiene derecho a indignarse y a levantarse como la señora que está sometida por un marido y no venga, que es que ¿dónde queda mi dignidad? Indignados, ir en pos de mi dignidad. Yo necesito volver a recuperar mi dignidad, volver por los fueros de lo que me corresponde como persona, ¿cierto? Di, Ana María, adelante. ¿Qué quieres decir?
iba a agregar algo más, y es que pues la indignación puede que para algunas personas esté como mal vista, ¿cierto? Muchas personas dicen, ay, no, pero, o por lo menos a mí me pasa, y es porque, bueno, mi mamá me educó de una forma de que cuando a uno no le gusta algo, uno lo debe expresar, ¿cierto? Y por decir, a mí me pasa mucho con mis tías que me dicen, usted sí es peleona, y es que no es pelear, es que yo no voy a ir a pelear con nadie, a mí no me interesa pelear con nadie, a mí me interesa expresar mis inconformidades. Y yo creo que es lo que muchas personas no comprenden, que el indignarse no es que voy a tener que ir a insultar al otro, a tratarlo mal. Obviamente sentir ira es muy normal, es una emoción que todos sentimos como seres humanos. No conozco la primera persona que diga, ay, yo nunca en la vida he sentido ira por más meditaciones o por más cosas que haga. Eso es imposible, o sea, son emociones. Pero es eso, la indignación está como mal vista en la sociedad. Es que no, ¿para qué te vas a ir a pelear? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los gobiernos y muchas cosas se aprovechan de eso. Ah, bueno, como el pueblo se queda callado, entonces le voy a subir los impuestos. Como el pueblo se queda callado, voy a aprovechar y voy a subir tal cosa. Y así nos la van montando, nos la van montando. Hay un dicho, no me acuerdo muy bien cuál es, que dice como que tanta agua llena el cántaro hasta que se rompe, algo así. Y ahí es cuando uno, o sea, cuando uno no pone límites y cuando uno no dice realmente lo que siente en cualquier situación, llega un momento donde uno estalla y uno no, a la mierda todo. Pero es por eso que, pues, o sea, que precisamente por eso es que es bueno que uno debe ir poniendo límites y expresando lo que piensa. Yo hay veces pienso que, o siento que, bueno, que me puedo volver muy cansona en ciertos aspectos, pero bueno, yo prefiero hablar las cosas en su debido momento o decir lo que pienso y lo que siento en cualquier situación o circunstancia, a no llegar por allá ya al límite súper enojada y mandar al otro a comer mierda así bien feo. Me parece que es lo mejor y me parece de hecho que es algo muy ético. Sí, es ético y no nos avergonzamos de que lo digas así. Gabriela diría que lo mandaron ¿a dónde? A la chingada, ¿cierto? Un rolo todo diría, lo mandó a freír espárragos y nosotros ni conocemos los espárragos. Pero como lo has dicho, dejémoslo ahí. Ana María, bueno, y los demás compañeros, en eso que dice Ana María, que es ese debate ético, es que se fundamenta, por ejemplo, y es el sostén de una conducta y de un derecho que tiene todas las constituciones que reconocen los pueblos, es el derecho a rebelarse. ¿Los pueblos tienen derecho a rebelarse, sí o no? Es más, por eso existe un delito que se llama el delito de rebelión. Hombre, usted se fue con ganas de cambiar esto, pero usted no está de acuerdo. No te voy a tratar como un criminal. No te voy a tratar como un fascineroso cualquiera. No, te voy a tratar como un delincuente político. ¿Por qué? Porque en el universo jurídico se reconoce precisamente que el alma humana se ha revelado siempre. Entonces, el derecho a rebelarse es un derecho también de los derechos humanos y es un derecho político y tiene unas consecuencias, pero no tantas como los delitos comunes. Y eso es un asunto de ética. Bueno, ¿yo qué hago? Usted no me pregunte qué hago, hágalo. El asunto ético es que usted lo tiene que resolver. Aborto o no aborto, eso es ético. Resuélvalo usted, señora. Resuélvalo usted, señor. Me voy para la guerrilla o me meto a los paracos. Eso también es, bueno, hay unos delitos. ¿Por qué el paramilitarismo no era un delito político? Porque el paramilitarismo no quería cambiar el régimen ni se rebotó contra un régimen, sino que fue en una matanza haciendo una reforma agraria, ¿cierto? O acabando con los que sí estaban levantados políticamente para cambiar un régimen. Eso se ve en toda parte del mundo. En este momento, en Serbia, se está volviendo a levantar un movimiento y con toda la razón, porque no encontraron acomodo dentro de la política de Serbia
Y es ahí que buscan esos espacios, porque hay países que están divididos y se constituyen como países no reconocidos por la ONU, pero que sí tienen unos movimientos sociales, porque hay por ahí 15 países en este momento que no tienen reconocimiento, porque es más, la ONU les da ese derecho a que se rebelen, les da el derecho a rebelarse, ¿cierto? Y eso es un asunto que también tiene que manejar la ética. Hombre, hay un muchacho que se llama Camil que viene y se va, y no sé si nos está siguiendo la clase o no, pero debería de entrar a la clase y saber que cuando se metieron a esto deben de tener con qué tomar clases. ¿Con qué tomar clases? Aquí estoy, profe. Ahí está, un tal Camil. No, Bueno, está Camil, ahí, yo no sé por qué le pasa, profe, que las cámaras no le están quedando, profe, pero sí, de él está conectado. Sí, está no, pero es que no lo... A mí tampoco me aparece su cámara encendida. Yo lo veo en este momento con la cámara encendida. Hay unos De hecho, a ti tampoco te veo con la cámara encendida, Sergio. como Diego Alejandro. No, yo sí la tengo encendida. Es más, vea, me tuve que hacer en el antejardín de mi casa porque el internet lo tengo malito. Y hay unos que están dormidos. Bueno, Camil, ¿qué tiene que decir? Camil, ¿leyó el documento? Es buena pregunta. Sí, profe. ¿Y qué? ¿Qué le suscitó? ¿Qué le engendró? ¿Qué le quedó sembrado allá? ¿De qué lo preñó? Profe, que el ser humano nunca va a estar satisfecho, o sea, en el sentido de, por ejemplo, yo siempre voy a pensar diferente al otro, o sea, siempre va a haber algo que me va a chocar del otro. Por ejemplo, y también eso es algo ético y algo político, un mensaje que como que me logré rescatar de ahí. Era, pues, que pensar distinto, pues, no es un delito. El delito es como no dejar pensar distinto al otro, ¿sí me entiendes? Qué bien, sí, por ahí va la cosa. Eso es importante. Y entre otras cosas, en derecho ustedes saben que el pensamiento no delinque. Es decir, que yo pienso esto, pienso aquello. Lo que delinquen son las acciones, ¿cierto, Gabriela? ¿Te acuerdas de ese? Ese es un apotegma jurídico. Aquí hay pues no sé si es dicho, ley o algo, pero aquí se dice mucho que el respeto al derecho ajeno es la paz. Es que eso fue uno de los pilares de un gran revolucionario que de Benito Moreno, Juárez. Benito Juárez. De Benito Juárez, un revolucionario mexicano que se levantó y pues bueno, la única revolución en América Latina que ha triunfado la de México. Por eso dicen, si México lindo y querido. Benito Juárez decía, el derecho de, repítelo tú. Búsquelo allá. El derecho al respeto ajeno es la paz. El derecho al respeto ajeno es la paz. Y Benito era un estudioso, pero también se alimentaba mucho del conocimiento del saber popular, Esos mexicanos son unos chingones, meros chingones. ¿Cierto, Gabriela? Hijos de su madre. ¿Ah? Profe, algo también pues ya, por decir con lo que decía el compañero Camil, me acordé de algo. Esta semana estaba escuchando a un filósofo colombiano que ya murió. Realmente no pronuncio muy bien el apellido, él se llama Gerardo Smelding, creo que sí, Smelding, no sé si lo has escuchado. Colombiano. Es un filósofo colombiano excelente. Entonces, él decía, pues él trabaja más como temas del ser, pero por decir las charlas que yo me estaba escuchando de él eran la aceptación, la aceptología como una ciencia. Él dice que la aceptología es como una ciencia y cuando yo acepto al otro como es que dejo de sufrir porque ya no tengo expectativas. Entonces, él decía que cuando uno acepta la realidad del otro y acepta que el otro es diferente, deja de sufrir. ¿Por qué? Porque es que lo que realmente nos hace sufrir
es querer imponer expectativas, ideales, y es lo que se ha hablado mucho durante la noche, que entonces hay personas que no respetan la opinión ajena y quieren imponer sus ideales, o hay otras que no saben dónde pararse, entonces van por donde va Vicente, va la gente. Y me parece como muy pertinente aplicar lo que él decía en cuanto a la aceptación, porque cuando yo acepto que el otro es diferente a mí, pues simplemente no pasa, pues, o sea, ya no va a pasar nada, ya no tengo por qué pelear. Cuando yo acepto que es que el otro creció diferente a mí, que es que el otro tiene una vida muy diferente a la mía, no tengo por qué pelear. Y por decir, él hacía en las charlas que él ya murió, pero pues en los videos que yo estaba viendo, eh, él decía, en la primera conferencia le hizo dos preguntas, tres preguntas a los auditores y les decía, bueno, ¿cuáles son sus ideales? Dígame dos de sus ideales, póngales, o sea, lo que realmente lo haga feliz. Y la segunda pregunta era, ¿qué pasa si sus ideales no se cumplen? Yo realmente, bueno, no voy a decir cuáles son mis ideales, pero cuando él dijo, ¿y qué pasa si sus ideales no se cumplen? Uno puede decir, Dios mío, pues ya no, o sea, yo me quedé como toda en shock y yo era escuchando a ese señor y yo, no, o sea, impactada, yo como que no, mis ideales se tienen que cumplir. Y entonces ahí era donde él decía, bueno, o sea, acepte eso, acepte que pues, probablemente, o sea, tal vez sus ideales no se cumplan. ¿Y qué va a pasar si sus ideales no se cumplen? Usted va a morir. No, entonces es eso, o sea, es como la aceptación. Yo creo que sí, la palabra clave es la aceptación, porque cuando yo acepto, es cuando entiendo de que mi pareja no me tiene por qué cumplir mis expectativas, porque acepto que lo amo tal cual es y no quiero cambiarlo. Y es algo, o sea, yo digo que es algo muy egoísta cuando uno quiere imponerle al otro lo que uno piensa o lo que uno quiere, y más si se supone que es una persona que uno ama, porque realmente no la estás amando. Y eso también lo decía él, o sea, cuando vos querés cambiar algo del otro como imposición, no lo estás amando, vos no amas a esa persona, pero si vos la aceptás tal cual es, ahí también está el amor. Y él decía también, bueno, o sea, ¿por qué se nos hace tan fácil, entre comillas, aceptar a nuestra pareja, aceptar a nuestros papás, pero por qué es tan difícil salir a la calle y aceptar que mi compañero tiene ideales diferentes a mí? Es como también a conveniencia, porque si acepto al hombre que amo, pero no puedo aceptar los pensamientos de otra persona? Es como, bueno, acepto unos sí y otros no. Entonces, pues me parece eso muy teso y me parece que esa palabrita tan pequeña es realmente muy gigante y pues me pareció perfecto como traerlo a colación. Profe, yo quiero agregar algo, pues, algo pequeñito. Yo pienso que la aceptación, profe, viene, o sea, interior. O sea, si uno no se acepta como es, los valores que uno tiene. Por ejemplo, si uno como persona no logra como avanzar en sí mismo, no va, o sea, en un futuro o al momento de conseguir una pareja y todo eso, o sea, como que las cosas no van a fluir bien. Por lo que como yo no me acepto, o sea, voy a tratar de buscar como las debilidades mías, tratar de buscar con personas pues como que traten de llenarme esos vacíos y todo ese tipo de cosas. Uno muchas veces busca ser amado, pero uno no ama. Entonces es algo como muy irracional, muy extraño. Yo estoy de acuerdo, profe, con lo que dice el compañero y es real, pues, o sea, todo debe de empezar por uno, todo, absolutamente todo. Y algo, pues, que se me vino también a la mente con lo que él decía, bueno, yo personalmente, pues, no sé qué creencias tengan los demás. Yo creo en las frecuencias vibracionales y en que atraigo a personas que están en mi misma sintonía.
Por eso para mí no existen las casualidades, sino las causalidades. Y algo muy teso que yo he aprendido pues, a lo largo de mi recorrido espiritual, de lo que he leído, porque he leído a muchos autores, Deepak Chopra, Luisa Hay, no sé, profe, si tú conoces alguno o si los compañeros conocen algunos, María Elvira Pombo, o sea, súper tesos esos autores. Y bueno, ellos hablan mucho de eso y ellos dicen y aplican, no sé, me imagino que todos acá alguna vez han escuchado la ley del espejo. Veo en el otro lo que yo soy. Entonces eso me parece súper teso con las parejas porque realmente cuando uno toma conciencia, o por lo menos yo lo he hecho, y yo me pongo a pensar, hay veces, bueno, ¿por qué atraigo a cierto tipo de personas y por qué tengo cierta inclinación? Me doy cuenta que son mi espejo de muchas formas y la ley del espejo aplica de demasiadas maneras, no necesariamente, pues lo más, me imagino yo que la que han escuchado es que la ley del espejo es que entonces como veo en el otro lo que yo soy es tan literal, si el otro es mentiroso, entonces yo soy mentirosa, no necesariamente, puede ser que si el otro es mentiroso es que yo me, y no me gusta eso y me da rabia, y yo digo, ¿por qué es así? Puede que vos no seas mentirosa, pero te está proyectando algo que a ti no te gusta. ¿Cómo qué? Como que de pronto que a ti no te gusta, no, que de pronto tú sí eres, pero no eres consciente de eso. ¿Cómo que? Como de que tú eres mentirosa contigo misma. No te dices la verdad a ti misma. Entonces, a mí me parece que, bueno, como él dice, todo empieza de adentro, pero que también hay que analizar todos esos aspectos. Pues vuelvo y repito, desde mi punto de vista, desde mi pensar que es como un poquito más holístico, más espiritual, mucho del ser, mucho de trabajar como la conciencia, de trabajar el espíritu, de trabajar como, de trabajarme a mí misma como para poderle aportar a la sociedad. Sí, el autor que tú refieres es, quizá pues, lo toman como un filósofo, yo no lo conozco como filósofo, básicamente él actúa como un coaching, como un asesor espiritual, y eso tiene de ancho y de largo que lo podríamos discutir, porque él deja en manos de cada quien, de su ego, según él, su devenir. Entonces, claro, ahí la sociedad no tiene culpa, a los políticos tampoco, porque no hay pobres, sino que es gente que no quiere trabajar y gente que no tiene el ego, no está enchufada y no has recibido el aprestamiento de un coaching. Hay gente que vive muy desgraciada, claro, vive muy desgraciada en el trabajo, pero no es por culpa de las relaciones laborales, ni por la falta de expectativas frente a una pensión, ni porque no tiene acceso a la educación de calidad, ni porque no tiene seguridad alimentaria, ni seguridad en la salud. No, eso no es culpa de ningún gobierno, eso es culpa del tipo. Eso es el tipo del tipo, porque no ha sido capaz, según estos filósofos, de lidiar con sus falencias, ¿cierto? Eso tiene sus cosas. Gerardo dice que murió en el 2004, ¿cierto? Y bueno, eso es importante porque ellos en la escuela de la magia del amor y todo es el amor y entonces fundamentan la felicidad en el ser, en que tú puedes lograrlo y le cobraban plata a la gente y la gente paga por esas cosas, por esa asesoría, ese acompañamiento. Claro, en una sociedad donde queremos quitarle el peso a las externalidades y que quede todo en lo interno. Profe. Eso políticamente a mí me alborota ciertos discursos, porque aquí también hasta tuvimos un gobernador y decía, es que el problema está en ti, el problema está en ti. Y resulta que hay otras lecturas sociológicas, antropológicas, políticas, históricas, que dicen, no, el problema no está solo en mí. Vea, hombre, el problema está en ese tipo, que no es capaz de interpretar la realidad interna y compaginarla con la realidad externa. Es de él el problema. Claro, eso es una forma, me parece a mí muy fácil, de que los hombres del poder birlen
le saquen el bulto a todas las responsabilidades que les compete, a todas las responsabilidades. Son discursos atractivos, son discursos que llaman a la gente pagaba y paga por una conferencia del tipo, y paga billete, gran billete, y entonces, y salen así, y a todos le dicen como como hace el muñequito del taxi, y el muñequito del taxi, y son 5 o 10 mil personas en un escenario que han pagado miles de mucho dinero, a todo asintiendo. Además, porque es una filosofía barata que no es desde los problemas, es desde las soluciones. Y la filosofía se construye desde la problemática. La filosofía a usted le hace abrir los ojos, lo hace confundir. Y los coaching, que de eso hay así cantidades, hablan desde las soluciones más. Ellos tienen la solución aquí en el bolsillo, no tienen que ir muy lejos. Ya. Y todo el mundo sale, por eso es que yo sufro, por eso es que soy pobre, por eso es que yo vivo amargado, ¿cierto? Le hacen un gran favor a todos los dictadores, a todos los malos gobiernos, a toda la iniquidad habida y por haber, a toda la injusticia del mundo. Digo, ¿no? Profe, bueno, en cuanto a lo que tú dices, yo estoy en desacuerdo con muchas cosas. De hecho, de lo de los coaches, no, supongo, bueno, acá solo lo sabe Carlos, pero yo soy coach. Yo estudié en la Universidad de La Sabana y pues precisamente también por mis inclinaciones pues con lo del ser. Y yo pienso, profe, que primeramente tenemos que tener es una base y nos tenemos que centrar en de qué es lo que estamos hablando, o sea, de qué es lo que estamos hablando, no, desde qué corriente estamos hablando, porque pues muy seguramente un coach, habemos 3 tipos de coach: ontológico, ejecutivo y empresarial. Un coach empresarial no te va a decir lo mismo que un coach ontológico, que los coaches ontológicos trabajamos el ser. Entonces yo creo que primero nos tenemos que ubicar en eso, profe, en mirar desde qué corriente estamos hablando. Por decir Gerardo, él se basa pues en una filosofía que es desde el ser. Yo realmente hasta lo que he escuchado de él hasta ahorita me ha gustado mucho. Lo conocí porque, como tú dices, él tiene o tenía una escuela que se llama Escuela de Magia de Amor, y en él se han basado personas en España y grandes también pensadores para seguir sus filosofías, para plantear el eneagrama. Por decir, otro que me gusta mucho es Borja Vilaseca, es un español que se basó mucho en los conocimientos de Gerardo, y él también tiene una escuela en España súper grande y súper interesante. Pero bueno, acá la cosa es, profe, que primero yo creo que lo que te decía, nos tenemos que centrar pues en mirar desde qué corriente está hablando la persona. Y lo que dices de la política y de que como que los coaches tratamos de evadir a los otros de las responsabilidades, como la política, el gobierno. Yo no pienso así, porque tú has visto que yo soy así como, me indigno y no me gusta y punto. O sea, no, es que no me parece. Y digo lo que no me parece y de malas, ¿cierto? Pero entonces yo creo que estás haciendo mal también porque estás generalizando. Y yo creo a nivel personal que una regla de oro es que uno no debe generalizar. Y es eso, profe, pues lo que dices de Gerardo, no sé, bueno, al parecer tú lo tienes como de pronto en un concepto muy como es que quieren es como solucionar todo desde el ser, y yo que pues que me considero conocedora de los temas del ser, opino que uno es la corriente y dos, el ser, profe, no pretende, o sea, lo que pretende Deepak Chopra, Luisa Hay, María Elvira Pombo, Borja Vilaseca, María Elena Vadillo y muchos otros, o Ana María Cardona, no es que, o sea, y lo que es el coaching no es venga para acá, venga, hagamos un coach. Yo le voy a decir, ¿usted cómo va a cambiar a su pareja? Yo le voy a decir, usted, es más, los coaches
ni siquiera en las primeras fases que hace uno como coach, ni siquiera pronuncia mucha palabra, porque es que la idea del coach no es que usted llegue y le dé así la charla súper empoderada a la mujer o al hombre, no, es que mire, deje a su pareja, o no, acéptela, o es que ámela, no. Lo que hace un coach primeramente es entablar una conversación y primero, y lo más importante del coach es preguntas poderosas, que la misma persona vaya tomando conciencia. ¿Mediante qué? Mediante las preguntas poderosas. Ay, ¿no te gusta esto de tu pareja? ¿Y por qué? ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Y cómo lo estás cambiando? Entonces ahí es cuando la persona va reflexionando y dice, bueno, es que sí, mi pareja es de esta manera, pero es que yo también hago esto. O ajá, o hago aquello. Por decir a mí, yo, el último coach que hice, lo hice con una nena, ella me decía, no, es que yo quiero que mi pareja cambie. Y yo le dije, mira, el coach no es para que el vecino cambie, el coach no es para que tu mamá cambie, el coach no te va a hacer el milagro de que tu pareja sea como tú quieres que sea. El coach es para que tú cambies. Ya de ahí mirarás a ver si sigues con tu pareja o buscarás otros horizontes. Entonces, profe, primero me parece que uno, estás generalizando; dos, me sentí ofendida porque, bueno, nadie lo sabía, pero yo soy coach. Entonces, como que yo sé que, bueno, sí, ya vemos muchos coaches, no todos somos de lo mismo, todos tenemos como inclinaciones diferentes en cuanto a lo que más nos interesa, pero es eso, y uno. Y por último, profe, que pues que analices bien lo de la generalización y lo desde la corriente. Lo principal es lo de la corriente, porque es que si tú me vienes a mí a hablar de una corriente, desde una corriente política, yo muy seguramente no te voy a salir con cosas como, ay, no sé, pues, ilumine al político con una vela, pues no sé, una bobada que se me está ocurriendo acá para que se le solucione el problema, préndale una vela blanca al político, pues no sé. No, pues yo desde lo personal te voy a hablar objetivamente, te voy a decir, no, sí, no me parece, sí me parece por esto y esto y esto. Pues bueno, si quieren alcanzar a ir porque se suscita el debate, pero entre un vendedor de avalorios como Borja Vilaseca, que le compra la membresía al otro de aquí y la explota de España, hay mucha diferencia con la filosofía, con el filósofo puro. El coaching tampoco es el psicólogo, ni el psiquiatra, ni tampoco es el filósofo puro. Que utilicen la palabra ontología, que viene, es un concepto desde la filosofía, es distinto a que sea filósofo o filósofa. Yo no generalizo. Antes de empezar dije, de ese tema hay mucho de ancho y de largo que decir, yo diré estas cosas, pero no generalicé. Bueno, sobre los coach, podría decir que son entre otras cosas, acuden a un término inglés gringo que es entrenador. ¿De qué? Del alma. Y tienen respuestas para lo otro que ellos mismos no tienen. Tengo mis diferencias con los coaching por la gran capacidad de manipulación que tienen y porque la lectura que hago yo de la escuela de la escuela del amor es una escuela desde lo político, es decir, porque dejan todo en el ego de la persona, en lo interior, y hay otras externalidades históricas, antropológicas, políticas, sociales, culturales, que también ameritan ser estudiadas. No siempre el problema está en ti, no siempre el problema está en ti, porque el hombre es esa complejidad, Y los coaches van a actuar sobre el ser, sobre el individuo, sobre el sujeto, siempre desde esa perspectiva, desde el considerando de que el problema está en él, en su adentro, y yo se lo voy a resolver. Pero continuamos entonces, no quiero suscitar debate, eso es un asunto, podríamos hablar hasta del asunto